tenemos un tema poderosísimo que se llama la recompensa para el arrepentido. Hemos hablado que esta semana que el arrepentimiento produce buenos frutos. Este es un arrepentimiento verdadero. Cuando se vive, produce buenos frutos. Y hoy tenemos una palabra muy maravillosa. Sabe, Dios es un Dios de pacto. Entonces hoy vamos a mirar a partir de este pasaje que vamos a colocar. Es un pasaje que corto, pero vamos a contextualizarlo para qué está diciéndonos Dios hoy. ¿Qué le dijo Dios a Israel en aquella ocasión? Y cómo esa promesa hecha por Dios allí a ese pueblo llamado Israel es una promesa eterna en Cristo Jesús para todos nosotros. Dice así la Escritura en el libro de Levítico, capítulo 26, versículos 40, 41 y 42. Dice así la palabra. Dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, también porque y anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón circuncidado y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré, ojo la recompensa, de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Qué importante verdad está en estos versículos. Esto está rodeado de grandes cosas que se dan en este capítulo 26. Está hablando de las consecuencias de la obediencia o los resultados de la obediencia, pero las consecuencias de la desobediencia. Dios es un Dios de pactos. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios ha venido estableciendo con el hombre su pacto, una relación de pacto. Quiero decir que la relación de pacto con Dios es la relación de más alto nivel. Es donde Dios pone todo, empeña su palabra. Es donde Dios establece grandes promesas. Es donde Dios coloca unos principios y valores también, por los cuales debe vivir el hombre. Claro, si quebranta el pacto es grave. Entonces, el primer pacto Dios lo hizo con Adán. Después que Adán pecó contra Dios, Dios prometió la venida de un Salvador llamado el Señor Jesucristo, que moriría por nuestros pecados y nos daría salvación y vida eterna. Entonces Adán recibió el primer pacto que Dios estableciera en la tierra. Lamentablemente Adán continuó desobedeciendo y pecando, él y toda su generación, de modo que en el capítulo 6 del libro de Génesis vemos que Dios tuvo que declarar un juicio y un castigo, destruyendo a todo ser viviente, excepto algunos animales que preservaran la generación o la creación, y Noé y su familia escaparon de ese juicio del diluvio. Pero Noé, cuando salió del arca, capítulo 8 y 9 del libro de Génesis, dice la Biblia que Dios hizo un pacto con Noé. Capítulo 9 dice que Dios hizo un pacto de no destruir más la tierra con un diluvio. Es así que esta promesa todavía la vemos cumplida, visible, cuando usted ve y yo vemos el arco iris en medio de una amenaza de lluvia, diciendo Dios: si va a llover, sí va a llover, pero no habrá diluvio. Luego Dios, cuando sacó a Israel de Egipto y estaban en el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con Israel y estableció las leyes de pacto, estableció principios y valores para la vida y la familia, de modo que esta verdad allí la vemos, capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo. Pero Dios les advirtió que si ellos desobedecían y violaban las leyes del pacto, entonces serían castigados o disciplinados, siendo llevados cautivos y esparcidos por las naciones paganas. Lamentablemente Israel lo hizo así. Es así que entonces Dios tuvo que castigarles y disciplinarles. En estos versículos que leímos está precisamente la advertencia de que si ellos pecaban, serían castigados y disciplinados, no para ser destruidos, sino para que reconocieran su pecado, se arrepintieran y recobraran las promesas del pacto. Vamos a mirar entonces en primer lugar cuál es el llamado que Dios hace a Israel
a arrepentirse. ¿Y qué detalles encontramos que nos enseñan aquí? Sabe que cada palabra que usted y yo recibimos de la Escritura nos están haciendo unas indicaciones de cómo en medio de nuestro pecado, en medio de desobedecer a Dios y pecar contra Dios, debemos hacer actos que nos conduzcan a vivir un cambio, arrepentirse, volverse a Dios. Entonces aquí el versículo 40 comienza a decirnos algo así muy importante. Dice el versículo 40 dice: confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque se anduvieron conmigo en oposición. Aquí hay varias palabras muy importantes de resaltar. Dice confesarán. La palabra confesión significa reconocer ante Dios su grandeza, su poder, su santidad, su misericordia, su justicia. Confesar es proclamar, es exaltar a Dios en primer lugar. Pero confesar también habla de reconocer que hemos pecado contra Dios. Confesar es reconocer haber pecado contra Dios, decidir apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Esto se llama arrepentimiento. Así que dice en el libro de Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. La segunda declaración que encontramos en este acto de arrepentimiento que el Señor propone a Israel es confesar la iniquidad. Bueno, habla de confesar, pero vamos a enlazar esa palabra con todas las demás. Dice confesarán su iniquidad. Ya vimos que confesar es exaltar a Dios, es glorificar a Dios, es reconocer a Dios alto, sublime, santo, glorioso, y ante esa majestad pedirle perdón. Pero la segunda cosa que aprendemos aquí es iniquidad. ¿Qué es confesar la iniquidad? La palabra iniquidad es ser culpables, habiendo pecado, ser culpables de un juicio y un castigo. Eso es la palabra inicuo, culpable de juicio y castigo. Entonces, cuando aquí nos arrepentimos, está diciendo el Señor: mire, usted tiene que reconocer que habiendo pecado merecen un juicio y un castigo, pero que como hacen un acto de arrepentimiento, con el arrepentimiento Dios perdona y cancela toda culpa, todo juicio y todo castigo. Pero una tercera cosa que el escritor Moisés en este libro levítico nos da es que necesitamos, número uno, confesar. Número dos, confesar lógicamente la iniquidad, decir yo soy culpable, merezco el juicio y el castigo. Pero cuando nosotros nos convertimos, Dios cambia el juicio y el castigo por una salvación de esperanza y vida eterna. Ahora, tercera cosa es confesar haber prevaricado. Dice confesarán por haber prevaricado. La palabra prevaricado significa haber violado las leyes de Dios, haber violado los valores y principios morales, espirituales para la vida, para la familia y para la sociedad. De modo que las leyes divinas son principios y valores de la vida. Entonces aquí prevaricar es violar las leyes, sí, es quebrantar las leyes, es desconocer a Dios y su palabra. Entonces aquí arrepentirnos es reconocer que hemos violado las leyes divinas, que hemos despreciado y pisoteado los valores y principios morales espirituales. Pero al confesarlos estamos reconociendo nuestra culpa y declaramos volver a escuchar a Dios, a oír su palabra y establecerla como única regla de conducta y de fe. La cuarta cosa que el Señor pide en este acto de arrepentimiento es confesar haberse opuesto a Dios. Dice el versículo 40: y también porque anduvieron conmigo en oposición. Este acto de oposición es el acto más grave en la vida del hombre cometiendo pecado contra Dios. Es rebelarse contra Dios y la autoridad absoluta. Es no solo decir yo voy a cometer una falta o cometo una falta, sino que se rebela contra la autoridad divina. Desconoce la grandeza y el poder de Dios. Lo que hace lo hace contra Dios, oponiéndose a Dios, a sus leyes divinas, a su autoridad. Este acto de maldad es muy delicado. Es un acto donde cierra las puertas del cielo y violenta
todos los principios y valores morales y espirituales y declara rebelarse contra todo y contra Dios. Entonces, aquí que nos dice que cuando nos arrepentimos, Dios perdona nuestras rebeliones. El salmista David, haciendo confesión de fe, dijo: Señor, borra mis rebeliones porque contra ti he pecado. Así que aquí Dios nos pide que arrepentimiento tiene un acto de reconocer haberse rebelado contra Dios, y por cuanto contra mí se opusieron. Pero hay algo interesante, y es que el versículo 41 dice otra palabra. Dice: yo también habré andado en contra de ellos y habré hecho entrar en la tierra de los enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. Aquí está hablando Israel, que algún día iba a estar bajo la cautividad, iba a estar bajo disciplina. Yo no sé si alguno de ustedes siente que algo anda mal por el pecado y está recibiendo una consecuencia, pero en medio de esa consecuencia dice: Dios espera que nos humillemos. La palabra humillarnos, ¿qué indica? Humillarnos de corazón es rendirnos ante la grandeza y el poder de Dios. Ella no resistir a Dios, es decirle: Señor, me rindo a tus pies, yo reconozco que tú eres grande, tú reconozco que grande es mi misericordia. Es humillarnos implorando su amor y misericordia y su perdón. Entonces la Biblia dice en el libro de segundo de Crónicas 7:14, que lo decimos muchas veces, pero hay que repetirlo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Ese es un acto de rendición a Dios. Qué maravilloso. Pero la segunda parte de esta reflexión, muy importante, se llama la recompensa para el arrepentido. Y aquí hay cosas muy grandes que yo espero que usted hoy las lea con mucho detenimiento y siga estudiando y recibiendo la palabra. La segunda cosa es qué recompensa promete Dios a aquellos que sin merecer nada, Dios no tiene por qué darnos nada, solamente perdonarnos sino más. Pero aquí dice el versículo 41, promesa muy grande. Dice así: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, así mismo mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Qué importante. La primera cosa es que Dios le promete el pacto hecho con Abraham. Y no hay tiempo para dar detalles, pero usted puede ir a Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, donde Dios hizo una promesa grande con Abraham después de haber abandonado a Sodoma y a Gomorra y abandonado ese mundo de pecado. Obedeciendo a Dios, dice que el Señor le dijo: te bendeciré, te engrandeceré, serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una de las grandes promesas al arrepentido es que Dios declara nuestras vidas bendecidas para bendecir, tu familia bendecida para bendecir. Y eso es un lema que Dios nos ha dado a nosotros como Iglesia Cuadrangular en Villabel: familias bendecidas para bendecir. Así que esta mañana, si tú y yo vivimos un verdadero arrepentimiento, tengas por cierto la promesa que somos bendecidos para bendecir. Pero una segunda cosa que Dios promete a estos arrepentidos se llama recibir la promesa hecha a Isaac. Bueno, habla de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. La segunda generación después de Abraham se llamó Isaac. ¿Cuál es la promesa a Isaac? Que también está la promesa de Abraham. Es la promesa de ser bendecido en medio de las crisis, en medio de las circunstancias. Uno a veces tiene temores porque vienen circunstancias. Piensa que ya Dios dejó de ser, que Dios ya no hace nada por nosotros. Pues no, Dios dice que estando Isaac, capítulo 26 del libro de Génesis, en una situación extrema, había habido un hambre. Hambre se llama de no llover 1, 3, 4, 5, 1 o 2 años, no sé cuánto tiempo duró, donde no había comida, la gente corría a todos lados y no había que comer. Hoy aquí en Colombia hay comida, gracias a Dios, pero hay gente que tiene un problema, y es que aunque hay comida aquí, bueno, las cosas tampoco es que estén perfectas. Entonces, ¿qué sucede con el hombre? El hombre busca algún otro lugar para resolver algunos problemas que aquí considera no puede resolver. Pero en el caso de Isaac fue distinto. Este hombre Isaac tuvo una circunstancia extrema, no tenía comida, ni había esperanza allí en la tierra de Canaán. Entonces todo el mundo corriendo quería salir para Egipto, un pueblo pagano, pero Dios le dijo: quédate allí en Gerar y yo te voy a bendecir. Y la Biblia dice que él se quedó, obedeció a Dios y sembró en medio de esa escasez, y dice que produjo al 100 por 1. Y dice que Isaac era
tan riquísimo en muchos animales, en muchas riquezas, en mucho oro, que la gente le tenía envidia. Quiero decirle que cuando tú y yo vivimos arrepentidos, tú no tienes por qué correr en medio de los problemas, tú no tienes por qué abandonar el hogar, tú no tienes por qué abandonar a Dios, tú no tienes por qué apartarse de Dios, tú no tienes por qué dejar de hacer lo bueno que Dios te manda hacer y desbaratar lo que tienes. No, Dios te dice: quédate, obedéceme y yo te voy a bendecir en medio de las grandes circunstancias. Pero aquí dice la palabra que quien se arrepiente tiene las promesas hechas también a Jacob. Jacob, el capítulo 28, 13 al 15 del libro de Génesis, dice la Biblia que Jacob huía de su hermano por haberlo engañado, aún a su padre, y haberle robado la bendición, y le amenazaba matarlo. Entonces Jacob huyó a la tierra de su tío Labán, y estando en ese huir, desesperado y temeroso de ser matado por su hermano, dice la escritura que soñó una noche y percibió la presencia de Dios. Vio a Dios desde los cielos en esa visión que le hablaba: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, yo estoy contigo, quiero bendecirte, quiero proveerte, quiero guardarte, quiero guiarte por donde quiera que vayas. Así que el arrepentido recibe la promesa de la presencia de Dios, de la protección de Dios y de la dirección de Dios. Entonces Jacob puede decir: Señor, si tú vas conmigo, me guardas, me provees, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dieres, dice la Biblia, el diezmo apartaré para ti. Entonces Jacob recibió un pacto de ser bendecido con la presencia de Dios. Quiero decirle que la presencia de Dios es la promesa más grande que se pueda recibir. Es tener a Dios, es tenerlo todo, es tener su protección, tener su bendición. En esta mañana quiero decirle que en Cristo Jesús todos estos pactos de Adán, todos esos pactos con Noé, todos esos pactos con Abraham, Isaac y Jacob son suyos. Dice en el libro de Efesios 2:12 que cuando estamos sin Cristo, estamos sin Dios y sin promesas y sin esperanza, sin pactos, sin las promesas del pacto. Pero en Cristo Él nos llevó a poder vivir, alcanzar y disfrutar los pactos divinos, esos pactos de bendición, esos pactos de protección, esos pactos que no importa el mundo en que vivamos, Dios se mueve en medio de cada uno de nosotros, de su vida y de su hogar, para declarar: yo estoy contigo, yo te guardo, yo soy tu proveedor, yo soy tu protector, yo soy el dueño de la tierra. Si crees no tener nada ni donde recostar la cabeza, Dios te pone un lugar privilegiado. En esta mañana quiero decirle que si tú y yo tomamos la decisión de verdad cambiar, de verdad decidir confesar nuestro pecado, reconocer a Dios que es grande y sublime y misericordioso, confesar nuestro pecado, pedirle perdón y declarar que nosotros nos hemos revelado, como dice aquí, la iniquidad, soy culpable de muchos actos y errores, pues el Señor dice: yo les perdono. Y hay una promesa, hay una recompensa. No merecemos nada, pero Dios tiene recompensas para aquellos que deciden cambiar.